Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el senador José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Gusto de Muy saludarlo. buenas tardes, don Luis, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Me imagino que con menos calor que en Santiago. Hace harto calor, aquí lo que pasa es que no hace nunca mucho calor si usted se pone a la sombra, pero el sol pega tremendamente, entonces la verdad es que yo he sentido tanto calor como en Santiago, que es de donde llegué anoche, ¿no? Antenoche. Y no porque los termómetros hayan marcado la misma temperatura, probablemente aquí hacía 6 o sea, hacía 7, 8 grados más, menos que en Santiago, pero el sol pega muy fuerte. Eso es lo complicado, hay que cuidarse ahí del sol. Entonces, Oiga, senador, hablemos de las visitas que hemos tenido y que vamos a tener en el transcurso de estos días que está terminando esta semana. Bueno, tuvimos el fin de semana pasado, ¿cierto?, la visita del subsecretario de Defensa y del subsecretario de así es, Interior, así es. donde algunas autoridades regionales no quedaron muy contentas con lo que habían conversado con los subsecretarios, y hoy día hemos tenido la visita del ministro de Vivienda y Urbanismo. Bueno, mire, vamos a empezar por la primera, efectivamente la visita de los subsecretarios, una visita técnica fundamentalmente para revisar la frontera. No dieron grandes entrevistas, ni dieron demasiadas reuniones, y era importante porque el gobierno quiere formarse un cuadro más o menos claro respecto de lo que pasa realmente en la zona norte en dos ámbitos distintos, distintos pero conectados, y bastante conectados, ¿no? Que son la inmigración y la delincuencia organizada, que está haciendo estragos en algunas partes de la región. Ahora sí, efectivamente, ha sido una visita de una semana, o está haciendo una semana de muchas visitas. Hoy estuvo el ministro Carlos Montes, y es grato, me detengo en esto porque es grato ver cosas constructivas, ¿no? El ministro Montes vino a inaugurar viviendas, fundamentalmente. A verla, yo tuve una buena reunión, yo acabo de estar con él, una reunión muy buena con la Cámara de la Construcción Arica, sobre los problemas que están enfrentando los empresarios, etcétera. Pero esto es un clima muy constructivo. Se entregó esta mañana ahí en un lugar llamado el conjunto de Terrazas del Mar, aquí relativamente cerca de aquí, no subiendo, El Alto. si se da por el morro para arriba, para los cerros de Eh, atrás. eh, el Alto, para ir Sotomayor al fondo. Exacto. Y fue una cosa muy bonita, fue una linda ceremonia. Además, a mí me emociona un poco ver a una mujer que dice, tuve mi hijo a los 20 años, me embaracé a los 20 años, tuve mi hijo y inmediatamente me fui inscribiendo porque quería tener una casa para él. Y esperó más de una década para tener esa casa. Entonces, y el niño ya está grande, y la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Y el ministro hizo una muy buena presentación, estuvo una linda ceremonia, y más rato tenemos otra ceremonia de inauguración de viviendas en un comité llamado de una Hijos de la Tierra, que es por aquí también cerca, también en la misma zona, entiendo que es la misma zona si no me equivoco, pero no lo sabría asegurar. Y entre medio reuniones con pobladores, reuniones como digo, con la Cámara de la Construcción, pero también con los allegados, con la gente que busca vivienda. Se están inaugurando muchas cosas, pero aún así, como dijo el ministro Montes, a fin de año, si cumplimos el plan, que es un plan muy ambicioso, todavía vamos a tener un déficit de como el 40% respecto a lo que teníamos hace algunos años atrás. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir construyendo, y el gran tema y las preguntas que se hacen ahí sobre todo son el problema del suelo, ¿no? Sí. El suelo que nosotros tenemos este problema de los socavones, el suelo salino, ¿no? Que hay que buscarle alguna solución y no tiene las soluciones técnicas. Sí, hay soluciones técnicas para construir, pero a los 10 años se le puede hundir la casa. Entonces hay todo un problema en eso. Y mañana viene la ministra del Interior, Carolina Toá, y eso tiene que ver con la visita anterior de los subsecretarios, ¿no? Porque aquí el gran tema es qué es lo que más conviene a esta región. Aquí no hay que hacerse, no nos Tanto hagamos, estudio, dicen algunos. no hagamos tanta demagogia y tanta discusión con eso. Tenemos dos problemas. Uno, se nos están pasando los migrantes por todos lados. Esa es la realidad. Yo lo dije aquí hace unas semanas atrás y lo confirmo ahora, y además el mecanismo no es bueno, porque el mecanismo es que los carabineros actúan y el ejército los apoya, pero apoyarlos significa que se van pasando más allá 50 personas, si el señor de la fuerza del
del ejército que está desplazado ahí tiene que decir, atentos carabineros que vayan pasando unos por Claro, acá. porque no pueden actuar. Ellos podrían actuar si se encuentran una persona, pueden retener a la gente, pero ¿cómo retiene usted uno o dos miembros del ejército a 50 personas? Eso ya hemos tenido el problema, y tenemos el problema en Colchane hace tiempo, la gente pasa por ahí mismo, por el lado, y tenemos ahora el problema en la explanada aquí en Arica, en Chacayuta, ¿no? En Chacayuta trataron de pasar derechamente, como usted sabe. Entonces, ese es un primer tema. Y el otro tema, claro, es que es interesante porque estamos haciendo una discusión importante para ponernos de acuerdo en un plan nacional sobre seguridad pública, en un acuerdo nacional sobre seguridad pública. Y por ejemplo, la senadora de Iquique ayer decía, hoy día decía en una de esas reuniones, mire, sí, me interesa mucho controlar la migración, pero los criminales los tengo adentro, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema concreto que tenemos ahora? Ahí se habla mucho de estado de emergencia. Yo no estoy muy seguro que eso sirva. No estoy muy seguro que eso sirva porque esto no es lo mismo que la Araucanía. La Araucanía, bien o mal, es un movimiento social, además de un movimiento que emplea procedimientos inadecuados, todo lo demás, y la existencia de acciones terroristas, como dijo el presidente Boris, pero detrás de ella hay un problema social que resolver. Arica puede tener muchos problemas sociales, pero estos no son motivados por la delincuencia, no es lo que esos son criminales profesionales, por así decirlo. Entonces, eso se combate Ahora, de otra manera. Ahora, perdón, senador, se abre un problema hoy día, y lo escuché esta semana con la canciller Urrejola en un programa de televisión que le consultaban justamente de que hoy día los peruanos están teniendo problemas dentro de su país, ¿cierto? Bastante complicados. Sí. Pero ¿qué va a pasar con los migrantes? Porque hoy día hay estado de excepción en Perú, ¿cierto? En todo el país, pero ellos va a hacer lo mismo si entran o no salen los migrantes. Traten de arrancar para este lado. Claro. Yo no lo preveo, francamente, pero creo que de todas maneras el problema es muy delicado, muy complicado. Sigue pasando gente. Ahora, yo he dicho varias veces, mire, no sacamos nada con decir que necesitamos más carabineros para eso. Necesitamos más carabineros para custodiar la ciudad, para patrullar la ciudad. Pero aún eso no son suficientes para controlar la frontera. Entonces yo he planteado me parece la única solución razonable. Y déjeme decirle que no soy un fanático tampoco de esa solución, porque es como alguien dijo, la menos peor, que es tener al ejército en la frontera. Usted de la cual existen precedentes, pues si hay la Marina custodia la frontera terrestre, la frontera marítima del país la controla la Marina. Y el espacio aéreo lo controla la Fuerza Aérea. Entonces digo, ¿y el ejército de tierra, el ejército terrestre, no puede controlar la frontera? Estamos discutiendo el tema y yo creo que la ministra va a hacer algún anuncio provisorio, no creo que vaya a hacer a decir, esta va a ser permanentemente la política, porque eso significa cambiar las leyes, significa poner, como lo dice muy bien la gente del ejército, que es medio reacia frente a esto, no es lo mismo decir, mire, por mientras, por un tiempo vamos a vigilar la frontera, eso yo creo que se va a lograr. Pero el problema está en si le entregamos definitivamente, porque si le entregamos definitivamente la frontera al ejército, eso significa cambiar un poco las reglas del juego respecto de ella, incluso la forma en que se entrenan y en que trabajan. Pero yo creo que tarde o temprano vamos a hacer eso, a menos que tomemos una decisión de ampliar muy fuertemente la dotación de carabineros. Hay hoy día 62.000 carabineros en Chile y hacen de todo. Entonces la gente le dice, el otro día un amigo me decía, pero si nosotros tenemos más o menos lo mismo en mi país, ¿no? Yo le decía, sí, pero los nuestros los tenemos a cargo del tránsito también, y los tenemos a cargo de la frontera también y de otro montón de cosas. Entonces ahí es donde no alcanzan los carabineros que tenemos, pues. Entonces esto es una doble cosa. Es una custodia de la frontera más permanente, pero al mismo tiempo alivio de carabineros para que pueda dedicarse a lo que sabe hacer mejor, que patrullar la ciudad, pues. Claro, otras cosas que están pasando dentro de la ciudad. Por último, senador, el gobierno está abierto, hoy día se conocieron noticias que el gobierno está abierto a modernizar la ley antiterrorista, si usted está de acuerdo en eso, y bueno, y la UDI ya anunció que no va a apoyar la candidatura de la abogada Marta Herrera, que fue, ¿cierto?, anunciada por el presidente como nominada para el nuevo cargo de fiscal. Mire, yo espero que cambien de opinión, lo digo sinceramente. De hecho, para rechazar algunos, como la Renovación Nacional, cambiaron de opinión para rechazar al que estaba antes, no al señor Morales. Es decir, yo espero que de aquí al martes o miércoles, cuando se vote esto, al lunes o martes, cuando se vote esto, cambien de opinión, porque realmente no podemos seguir sin fiscal. Mire todas las cosas que están pasando y nosotros seguimos las peleas políticas en el Congreso, por Dios.
y peleándonos tonteras. Y para mí el señor Morales, la señora Herrera y todos los demás son gente muy competente, conoce el trabajo, conoce el oficio, entonces terminemos con esta tontería que realmente nos está causando un daño. Necesitamos un fiscal permanente. Perfecto. Ya, perdón, y lo otro, claro, por cierto... Antiterrorista, la ley. El tema antiterrorista, mire, yo lo he dicho, yo no tuve inconveniente en discutirla. Yo creo que no es muy útil la ley antiterrorista, porque los mismos delitos están en el Código Penal. Y en ese caso usted sujeta los delitos a una opinión del juez. Porque los delitos terroristas se diferencian. O sea, un incendio terrorista se diferencia de un incendio común y corriente en la intención del delincuente, que quiso provocar temor o terror en la población. Bueno, yo creo que algunos tocados que incendian buses no quieren nada, no mandan en eso, no quieren incendiar buses porque son unos criminales que disfrutan haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y no creo que les vamos a cambiar su actitud llamándolos terroristas. Yo creo que no, ahora, pero sin embargo yo en esto soy, mire, usted ya me ha escuchado varios programas, yo estoy por lo práctico. Si quieren cambiar una ley, hagan lo que le parezca, pero controlemos estos temas de esta violencia de una vez por todas, porque nos está haciendo mucho daño. Bueno, nos quedó el tema del acuerdo que se llegó esta semana para una nueva constitución. Yo creo que un poquito más largo, si lo podemos conversar en nuestro... Con mucho gusto en otra ocasión, pero yo creo que el acuerdo permite que un grupo de 50 personas elegidas por el pueblo, elegidas democráticamente, decidan sobre una nueva constitución. Y crea al mismo tiempo un grupo de expertos que va a remediar una cosa que fue mala en la constitución anterior. Pues esto fue, es decir, la gente que fue a la Asamblea Constituyente o a la Convención Constitucional no eran malas personas, ni mucho menos. Lo que pasa es que para hacer una ley hay que saber. Y nosotros con este cuento de la hoja en blanco la vamos a hacer como una hoja en blanco, y estos se encontraron con una hoja en blanco y no sabían qué escribir en ella, pues. Bueno, los expertos son para escribir algo que ellos digan, mire, me parece bien o me parece mal, no, escríbamelo de nuevo, mire, me parece pésimo esto que está escrito, etc. ¿Deben ser remunerados? ¿Los expertos deben ser remunerados? Yo creo que, mire, yo dije que yo entiendo que muchos de ellos no necesitan ganar mucha plata, porque probablemente las universidades en que trabajan, los estudios de abogados, etcétera, los van a favorecer mucho en esto. Pero el presidente ha dicho una cosa que es cierta, tiene razón, yo le encuentro razón. En el Estado democrático el trabajo se paga, porque de lo contrario terminan gobernando los puros los que tienen dinero, ¿no? Antes, hace menos de 100 años, nuestros primeros embajadores iban de embajadores al exterior y hasta construían la embajada. Pues, entonces... Bien, pues, senador. Hay que decir también que este fin de semana viene el ministro de Desarrollo Social y Familia, don Giorgio Jackson. Va a estar el fin de semana también en nuestra región. Y le deseo una muy buena presencia, pero desgraciadamente yo no voy a poder estar presente porque tengo que volverme a Santiago ya. Bien, pues, senador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Gracias. Hemos conversado con el senador José Miguel Insulza. Vamos a una pausa y regresamos.